Un saludo para todos. Las ventas de vivienda se cayeron 50% en enero. Se va a desplomar la vivienda en Colombia. En este video vamos a estudiar el mercado de propiedad raíz en Colombia y un poquito en Estados Unidos, y al final les voy a contar si yo invertiría en vivienda en estos momentos. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y no representa una recomendación de inversión. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y es de la vivienda. Y vamos a hablar y lo vamos a ahondar debido a esta noticia que salió hace poco, donde veíamos que las ventas de vivienda en el país se desplomaron un 50% durante enero. Es una noticia bastante preocupante que las ventas de vivienda, que son el motor económico, que son un motor de empleo, se desplomen 50%. Entonces vamos a ver qué ha pasado, por qué está pasando, vamos a ver también qué ha pasado con Estados Unidos y al final les digo mi opinión sobre si es o no un buen momento para invertir en vivienda y los pros y los contras. Comencemos primero haciendo un recuento de lo que fue el 2022 para la vivienda. En 2022 la vivienda tuvo una variación del 8.78%. Entonces algunos dirán, bueno, ni siquiera cubrió la inflación en 2022, pero tengan en cuenta que la vivienda tiene dos variables, la valorización y la renta. La renta más o menos de una vivienda, eso es relativo, pero normalmente después de costos, después de prediales, administraciones, etcétera, te puede rentar más o menos un 5-6% anual, más o menos. Entonces, si tomamos ese número de valorización del 8.78% más el 5% aproximado de esa renta, pues tenemos que en 2022 la vivienda fue una buena alternativa de inversión, rentó un 13.8, póngale que eso puede ser un 14, un 15, un 12, ya dependerá mucho del tipo de vivienda, de muchas variables, pero en general, si tenías vivienda, si compraste vivienda, te protegió de la inflación, y eso, digamos, es un punto a favor de la vivienda. Por otro lado, si fuiste a ver este video de la inflación, de cómo protegerte de la inflación que subimos hace más de un año antes de que la inflación se disparara, pues yo les decía, ojo, aprovechen, si tienen planes para endeudarse, háganlo ahora y háganlo en tasa fija. ¿Por qué? Porque las tasas iban a subir, y si ustedes lograron cogerla un crédito cuando yo subí este video, si lo estudiaron, pues pudieron coger créditos al 8, al 9, 10% para vivienda a tasa fija. Y si ustedes lograron eso, ustedes golearon, la sacaron del estadio, coronaron. Entonces les fue muy bien, solamente pues por haberles sacado tiempo a ir a ver ese videito del canal. Y te voy a dar un consejo, y ojo con esto. Si usted tiene vivienda y tiene un crédito hipotecario y lo tomó hace un tiempo cuando las tasas estaban bajitas, al 9, al 10, al 11, hombre, estudie muy bien no cerrarlo ni hacer abonos. ¿Por qué? Porque probablemente para usted es más rentable coger ese dinero que va a abonar o que va a pagar el crédito y ponerlo a rentar en renta fija, que está, puedes obtener un 15, un 16, un 17, incluso en CDTs. Entonces, si tú tienes un crédito al 9, si tienes un crédito al 10, pues ¿para qué lo vas a pagar si con ese mismo dinero puedes hacer una inversión que te rente el 15, que te rente el 17%? Una inversión segura. Entonces es mejor invertir y con los rendimientos pagar el crédito a irte a pagar un crédito que tienes barato, que goleaste, que tomaste bien. Entonces esos créditos que se tomaron barato realmente son un tesoro, no son una carga, siempre y cuando sean a tasa fija y a tasas pues bonitas, tasas del 9, del 10, del 11. Aquí tenemos también la variación de lo que pasó con la vivienda en áreas, por áreas urbanas. Me llamó mucho la atención porque hay unas ciudades, por eso les digo que la vivienda es relativo, depende de tu ciudad, depende de dónde estés ubicado, porque por ejemplo miren Ibagué, miren Armenia, Popayán, los crecimientos fueron muy diferentes, del 19, del 16, del 15, Villavicencio del 15. Entonces, dependiendo de la región donde tú estás, la valorización puede ser diferente. Estas ciudades pequeñas o intermedias pues están teniendo unos boom inmobiliarios o tuvieron muy buenos desempeños, mientras que si te vas a ver Cartagena, Neiva, Cundinamarca, Cali, no fueron tan buenos los rendimientos. En mi tierrita, Medellín, 10%, muy buen rendimiento en Medellín. Hay mucha demanda por turismo. Y también si lo miran por nivel socioeconómico y por destino, aquí están los estratos bajo, medio y alto. ¿Qué podemos sacar aquí más o menos?
que los mejores desempeños estuvieron en el estrato medio, es decir, la vivienda de estrato medio probablemente en ciudades intermedias tuvo mejores desempeños. Entonces miren que la inversión en propiedad raíz no es como que uno diga invierta, no invierta, no, usted tiene que estudiar, hacer su propio análisis, así como cuando va a invertir en bolsa, estudia la empresa, hay que estudiar la zona, el crecimiento, la región, cómo se está desarrollando, la demanda local, la demanda de extranjeros, muchas cosas. Digamos que a mí me gusta hablar mucho de bolsa, de acciones. También invierto en propiedad raíz, he tenido algunas 6, 7 inversiones en propiedad raíz, no es en lo que me muevo, pero me ha ido muy bien. Entonces, digamos que conozco el tema, en mi familia se trabaja con propiedad raíz. Entonces, una inversión en propiedad raíz hay que estudiarla como se estudia una acción, hay que hacer muchos estudios, no es solamente decir, ay, compro o no compro, no, eso es relativo, por eso no quiero que generalicemos, pero para el análisis, pues obviamente hay que generalizar un poco. Entonces, ahondemos un poco en este tema de la caída de la vivienda en Colombia. La caída del 50%, pues en gran parte tiene que ver con el aumento en las tasas de interés. Cuando las tasas de interés suben, pues obviamente se pone más caro comprar vivienda, se vuelve más difícil endeudarse. Y miren lo que yo les decía, hace un año cuando subíamos el video de aproveche, endeúdese a tasa fija, las tasas de interés para vivienda se conseguían del orden del 9, del orden del 10%. Luego comienza aquí este ciclo alcista, también el ciclo de elecciones que ya lo vamos a ver, y ahorita la tasa promedio, según este informe de Camacol, está en 17% endeudarte para vivienda Novis, que es carísimo, o 15.7 para Novis. Yo me metí a ver las tasas de los bancos y realmente yo no vi tasas al 17. Las vi entre el 19 y el 23%. Puede que haya alguno que tenga 17, no sé, pero yo me metí a varias páginas y las tasas de interés para vivienda las vi entre 10, 19 y 23%. Entonces es carísimo endeudarse hoy para comprar vivienda. No es un buen negocio endeudarte a esas tasas. Te va a salir muy costoso, entonces tienes que tener mucho cuidado porque probablemente no es el mejor momento. Ahora miremos este desastre de las ventas de vivienda. Si ustedes miran, las ventas de vivienda en unidades se movían en una especie de rango. 20.000, 23.000 unidades, eso es como las ventas de vivienda que publica también Camacol. Aquí comienzan las elecciones. Miren lo que ocurre después de elecciones. Las ventas de vivienda después de elecciones se desploman casi un 50%. Bueno, después no, desde antecito ya venían cayendo, pero si miramos desde un año para atrás se descuelgan un 50%, pero miren en qué momento hay elecciones y miren en qué momento. Entonces aquí hay muchas cosas relacionadas. La gente dirá, no, pero no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con las tasas de interés. Sí, tiene que ver con las tasas de interés, pero tengan en cuenta que las tasas de interés se suben porque la inflación se dispara. Y este gobierno le ha echado gasolina a la inflación con reformas tributarias, con aranceles, con subiendo los precios de la gasolina, etcétera. Entonces, además, este gobierno ha generado mucha incertidumbre, alza del dólar, el alza del dólar es una devaluación de la moneda, eso genera inflación, sobre todo los productos importados. Entonces, hay una causa-efecto desde elecciones que nos ha generado un choque de devaluación, un choque de inflación y los bancos centrales para tratar de frenar esa inflación suben tasas. Entonces ahí hay una causa-efecto que sí tiene mucha relación con las elecciones, también tiene relación con la guerra, con la inflación global, pero tengan presente que en el mundo la inflación va bajando y en Colombia sigue subiendo. Entonces sí hay una causa desde elecciones y desde la incertidumbre que ha generado. Entonces la incertidumbre que hemos tenido desde elecciones no solamente nos jodió el dólar, porque disparó el dólar, las acciones están en el piso, hay acciones por debajo de niveles de pandemia, sino también la propiedad raíz. Y digamos que eso es lógico, normalmente los activos financieros se mueven juntos. El dólar tiene relación con las acciones, tiene relación con la propiedad raíz, entonces uno sí ve el impacto en dólar, en propiedad raíz, en acciones. Bueno, una pausa muy corta. La próxima semana vamos a estar abriendo el curso Aprendiendo a Invertir en Bolsa para Principiantes. Este es el curso básico donde aprendemos las bases de la inversión en bolsa. Se agota muy rápido, entonces los interesados que quieran estar en una lista de espera, escríbanle a asistente@arenalfa.com, ponen curso básico o curso principiantes y los tenemos de primeros para enviarles el enlace cuando se abran los cupos porque se agota muy rápido desde elecciones.
Entonces, ¿qué va a pasar con la propiedad raíz? Se va a caer el precio, porque lo que vimos aquí son las ventas de propiedad raíz, pero los precios no han caído todavía. Entonces, ahí lo que uno tiene que entender y preguntarse es, hombre, la vivienda es un mercado. La vivienda se rige por la demanda y por la oferta. Si hay mucha demanda, los precios se van a mantener altos. Si hay mucha oferta, los precios van a bajar. O si hay poca demanda, los precios van a bajar. Entonces, en este momento uno diría, bueno, pero vivienda, propiedad, la puedo comprar para invertir o para vivir. Entonces aquí, para inversión, hay muchas mejores alternativas, lo que te baja la demanda. Y para vivir, el crédito está muy costoso, entonces también te baja la demanda. Entonces la gente de pronto prefiere irse en arriendo. Entonces tenemos factores que están afectando seriamente la demanda de la vivienda. Por ejemplo, las altas tasas de interés, la menor capacidad de gasto. Cuando hay mucha inflación, a ti te toca sacar más dinero para pagar el arriendo, para pagar el mercado, para pagar la salud, entonces te sobra menos dinero para tu vivienda, para invertir, entonces hay menos capacidad de gasto debido a la inflación. Hay mucha incertidumbre política. Mucha gente no quiere invertir porque tiene miedo del futuro, lo que estamos viendo en tema de dólares, de inflación, la gente está asustada. Hay mucho dinero saliendo del país. Credit Corp publicó en estos días un informe donde se veía la cantidad de dinero y de personas que están saliendo de Colombia. Eso afecta la demanda de vivienda y además pues la renta fija está muy atractiva. Entonces tienes a la renta fija muy buena. Entonces cuando comparas inversiones dices, uy, de pronto está mejor la renta fija que comprarme ahorita una casa. Entonces hay muchos factores en contra de la vivienda que podrían afectar el precio. ¿Qué hay a favor? La devaluación. Esa devaluación que nos juega en contra aquí, nos juega a favor aquí. ¿Por qué? Porque un extranjero se trae hoy $100.000 y se compra casi que el apartamento que quiera. Entonces, como estamos tan devaluados, como nos destruyeron nuestra moneda y nos empobrecieron, enriquecieron o el extranjero se vuelve más pudiente. Entonces, para un extranjero es muy buen negocio venir ahorita a invertir en Colombia con dólares o con euros o con libras, porque nuestra moneda no vale nada, nuestra platica no vale nada, pero la de ellos sí. Entonces, hay mucha demanda de extranjeros y mucha gente que quiere invertir acá. Y los Airbnb, hay mucha demanda de Airbnb, mucha gente quiere renta en dólares, entonces compra vivienda para rentar en dólares, obtener ingresos para protegerte de la devaluación, entonces es interesante. Y lo otro es que no hay exceso de oferta a proyectos nuevos, tampoco es que estemos inundados en oferta de vivienda, que es un favor, un punto positivo. Aquí les quiero contar una anécdota y más que anécdota es un drama que están viviendo miles de personas hoy. Suponga que usted compró un proyecto en 2021, proyecto de vivienda en planos. En ese momento las tasas estaban al 9%. Habían muchos subsidios para vivienda y una vivienda bis de 150 salarios mínimos pues costaba en ese momento 136 millones. Pasó 2022, llegamos al 2023, te van a entregar el proyecto, porque tú compraste un proyecto y ya te van a entregar tu casa. ¿Qué pasa? Muchas de estas constructoras se cubren en salud y el precio que te dieron este año, por allá en el contrato dice, pero lo vamos a ajustar a la inflación, perdón, a la inflación o al salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? El salario mínimo ha subido mucho. ¿Por qué? Como la inflación subió tanto, el salario mínimo también subió mucho. Entonces, hay muchos proyectos que te los venden a salario mínimo, no de la fecha de compra, sino de la fecha de entrega. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunos proyectos que los compras a un precio fijo y otros que te lo proyectan a la entrega. Y eso es muy peligroso porque miren lo que pasó. 150 salarios mínimos de 2021, ya en 2023, los mismos 150 salarios mínimos son 174 millones. Entonces tú pasaste de proyectar una compra de 136 a 174 millones. Pero no solamente eso, sino que este gobierno va a reducir los subsidios. Entonces hay menos subsidios de vivienda. Pero no solo eso, las tasas de interés que estabas proyectando al 9%, que no las podías tomar en ese momento porque no te habían entregado, ya están al 19%. Entonces la cuota de tu casa, que te iba a costar 1.000.000, 1.500.000, 2 millones, pues ahora probablemente te va a costar 50, 60, 70% más esa cuota. Entonces, te jodieron por todos lados. Ya tienes una vivienda que te va a costar más por el aumento en salario mínimo, unas tasas de interés que te van a costar más. Entonces, este drama lo está viendo mucha gente. Yo les cuento una anécdota. Yo me metí en un proyecto en 2022 con estas proyecciones. Me lo entregaron el año pasado.
y me tocaron unos escenarios muy distintos a los que yo había comprado. No tanto por el precio, porque yo se había negociado precio, pero sí por las tasas de interés. Yo había hecho unas proyecciones con créditos entre el 10 y el 11 y me tocó tomar un crédito mucho, mucho más costoso. Entonces a mí personalmente el negocio que tenía lindo se me dañó y hay mucha gente que está viviendo este drama. Lo mío es inversión, entonces no importa, pero hay gente que está viviendo este drama que era para vivienda, que de pronto se les cae el negocio, no pueden comprar casa, van a estar muy apretados. Entonces es triste, pero es una realidad que estamos viviendo. Y ahorita quiero que miremos el caso de Estados Unidos porque puede ser un reflejo. En Estados Unidos, pues también llegó la inflación, ya está bajando, lleva muchos meses bajando. A diferencia de Colombia, en el mundo la inflación viene bajando, en Colombia sigue subiendo, ya sabrán por qué. Y pues, ¿qué ha ocurrido? En la medida que hay inflación, la gente tiene menos poder de compra, es más difícil comprar casa. Entonces, miren, el Housing Affordability Index están mínimos, es decir, hoy la gente es mucho más difícil comprar casa que en los años pasados, no tienen cómo. Y si miramos, las aplicaciones para deuda hipotecaria también se explotaron, también se desplomaron. ¿Qué significa? Hay menos capacidad de compra, menos capacidad de endeudamiento. ¿Qué creen ustedes que va a generar eso en la vivienda? Respondieron muy bien, una caída. Entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? También se desplomaron las ventas de vivienda y los precios ya están empezando a caer. Entonces, miren, cuando hay inflación, cuando hay tasas de interés altas, cuando se caen las ventas de vivienda, hay una alta probabilidad que los precios terminen bajando porque es una oferta y demanda. Ya se está viendo en el mundo, en Colombia no hemos visto aún esta caída de precios, en algunas partes sí, en otras no, pero no es general. Probablemente en Colombia también vamos a empezar a ver ya un deterioro en la vivienda, así como el que se está viendo en Estados Unidos. Entonces me pregunta mucha gente, Sebas, ¿esto va a estallar como en Estados, como en el 2008, la burbuja hipotecaria? Yo personalmente no creo. Yo creo que este tema de la vivienda en Estados Unidos hipotecario va a ser simplemente una caída en la vivienda, una corrección, pero no un desplome, no un estallido, simplemente los precios se van a moderar. Creo lo mismo en Colombia. Probablemente pasen dos cosas, o los precios bajen un poco o se moderen las alzas, porque no veo tampoco motivos para un desplome en el momento. Y digo en el momento porque con Petro y con esta incertidumbre no sabemos qué va a pasar. Si se sigue dañando el sistema, si se siguen atacando las instituciones, si la moneda sigue devaluando, seguramente la propiedad raíz en Colombia sí se va a ir al piso con este gobierno. Si pasan esas reformas, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, todas nefastas, ahí sí hay riesgos muy grandes en Colombia, pero en el momento no veo un desplome en la vivienda, veo un momento de calma, de recesión, de que los precios pueden bajar, pararse. Entonces, igualmente, repito, siempre hay oportunidades. Usted tiene que hacer su propio análisis porque usted sabe si necesita crédito, si no necesita, en qué ciudad está, qué desarrollo se viene, etcétera. Entonces, esto, repito, esto no se puede generalizar. Haga su propio análisis, haga su propio estudio, sea juicioso, evalúe todas las variables, tasas de interés, administración, predial, la zona, cómo está el progreso en la zona, cómo se ve la situación económica, hacia dónde van las tasas de interés. Todo eso impacta la inversión en vivienda. Entonces, téngalo muy presente porque lo que yo sí creo es que el panorama es muy negro para el país. Con este gobierno todo pinta muy mal, todos los días son escándalos, todos los días son malas noticias, entonces el panorama no pinta. Si me preguntan a mí si yo invertiría en propiedad raíz hoy, yo diría que no. Creo que hay muchas opciones mejores, la renta fija, incluso las acciones como están de baratas. Entonces, a mí hay otros sectores y otras inversiones que me gustan más. No creo que sea el mejor momento, creo que fue un buen momento hace un par de años o hace un año cuando las tasas de interés estaban bajitas, que uno podía coger un buen endeudamiento a largo plazo. En este momento con tasas de interés al 17, al 19, al 20, vi tasas al 23. Difícil la situación. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.